En ocasiones raras me gusta dar el púlpito y siempre es un placer, un gozo. Y este es un gozo particular porque nuestro speaker es uno de nuestros misioneros. Tenemos una larga historia, tenemos una mentalidad misionera. Y ya nos habló él un poco acerca de su ministerio en las Filipinas y en Pakistán. Y estamos muy agradecidos por eso. Ha influenciado y también estuvimos juntos en el programa de doctorado juntos. Así que nos graduamos juntos, casi de un minuto aparte. Pero eso realmente es algo tremendo. Un ministro, un ministro del Evangelio, muy fiel. Por favor, denle una bienvenida muy, muy calurosa a nuestro hermano Carnes. Así, Steve, técnicamente creo que mi doctorado está un poco más largo que el tuyo, porque es un minuto aparte. Pero esa fue una gran oportunidad cuando nos conocimos en esa clase, creo. Y en una conferencia de pastores nos reunimos para desayunar. Y creo que fue un gran tiempo. Yo aprecio mucho eso. Y como el pastor lo mencionó, soy uno de los misioneros soportados por ustedes y trabajo para TMI también. Y como lo mencioné ha abierto puertas para pastores en Pakistán. Y compartí algunas de las cosas que el Señor está haciendo. Y el primer tiempo que estaba para viajar por ahí, el COVID llegó y, y mientras estaba yo allí, estaba el privilegio de ministrar muchas iglesias y me reuní con afganos creyentes y ellos compartieron conmigo su testimonio. Una pareja me dijo de cómo un soldado americano los trajo al evangelio mientras estaba allí. Otros mencionados me comentaron porque Estados Unidos estaba ahí, había protección para ellos. Y también me dijeron del testimonio porque se fueron. Y una vez que Estados Unidos se marchó, ese mismo día el talibán puso una lista para matarlos a todos. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Iban de casa en casa. Y mientras nuestras tropas estaban saliendo, Al-Qaeda los talibanes estaban buscando a creyentes y matándolos y matando primeramente a los niños y después a los padres. Y nos estaban diciendo estas historias y estos hermanos salieron de allí y en medio de la noche y agarraron a sus hijos y se fueron. Y se fueron por muchas millas en muchas ocasiones en este particular país en South Asia. Y estaba escuchando sus historias y me animó mucho cómo el Señor los trajo a la salvación. Pero también tengo que admitir que estaba peleando con el enojo. Pero mientras estaba escuchando estas historias que nuestros hermanos estaban sufriendo, porque los enemigos del Evangelio, pero no solo estaba enojado con el gobierno, pero estaba también y para ser honestos, yo estaba luchando con el odio a estos que trajeron este sufrimiento a mis hermanos en Cristo. Y ya estaba pensando y me acordé de Jonás. Él también él tenía esos mismos sentimientos hacia los ninivitas, ¿verdad? Y sé que esta mañana sería bueno examinar su historia una vez más, pero
porque creo que hay un mensaje muy importante en ese mensaje, y para eso antes vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Padre, así como venimos en ti esta mañana, que podamos reunirnos y adorarte libremente, que podemos cantar juntos, que podemos venir aquí y no tener miedo de alguien que venga y haga cosas terribles a nosotros. Te damos gracias, Señor, por tener esa libertad de adorarte. Señor, no nos permitas tener eso, tomarlo por hecho. Te pido, Señor, que uses, Señor, esta historia en Jonás y que muevas nuestros corazones para entender y aplicar el mensaje que tienes para nosotros y que tu Espíritu trabaje en nosotros. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Jonás es una de las historias más conocidas en la Biblia. De hecho, cuando menciono Jonás, ¿qué viene a tu mente? Un pescado, ¿verdad? Es un gran pescado y me parece interesante que el hecho de que Jonás está dentro del pez reciba toda la atención. Ese acontecimiento en realidad es una parte muy pequeña, un libro, solo 3 de 48 versículos. El mensaje central de Jonás es mucho más profundo que el milagro del pez. Y el personaje central de la historia no es el pez y no es tampoco Jonás. Y creo que lo vas a ver en un momento. Pero recordemos un poquito. ¿Recuerdas cómo comienza? Mira ahí en el versículo 1. Y vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Así que eso es lo que hace, ¿verdad? Sí, Señor, me voy a levantar, ¿verdad? Y se fue. Voy a irme en el primer tren hacia allá. ¿Eso es lo que hizo? No, él hizo lo contrario. Mire lo que hace en el versículo 3. Sin embargo, Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia de Jehová, así que bajó a Jope, encontró una barca que iba a Tarsis, pagó su pasaje y bajó y ir con ellos para Tarsis de la presencia de Jehová. Así que el libro comienza con esta sorprendente ironía. Vamos a ver muchas ironías pero la primera es esta, un profeta, aquí tenemos un profeta de Dios que no quiere profetizar. Dios quería que Jonás fuera a Siria y iba a llevar este mensaje. Y en Jonás 3:8 describe que era violencia y Jonás no quiere ir. Ahora, de hecho, Asiria era conocida por su crueldad y violencia, eran malvados, despiadados, las cosas que hacían a las naciones que habían conquistado eran indescriptibles, no se pueden repetir aquí en esta audiencia. De hecho, se cree que la práctica romana de la crucifixión tuvo su origen en los asirios. Pero aunque Dios se lo ordenó directamente, Jonás se niega a ir. Y eso es lo que hace, y eso es por lo que él hace algo muy, muy tonto. No solo que rehusa ir, sino que se va hacia la dirección contraria. Y cuando ves en el mapa, te das cuenta que está en el norte de Israel. En vez de ir al noreste, se va al suroeste, a Jope, y se sube una barca y se dirige a Tarsis, que probablemente es España. Son miles de millas aparte. Si Jonás no quería ir, la pregunta es, ¿por qué no se quedó en casa? ¿Por qué no dijo, Señor, aquí me voy a quedar, no voy a ir, voy a ver la televisión? No voy a Siria. Porque realmente él se fue. ¿Por qué se va a 60 millas para Jope y luego subir un barco que va a 1200 millas al borde del mundo conocido? ¿Por qué hizo eso? Bueno, verás que no es que quisiera alejarse de Nínive. Verías ahí en el versículo 3 en que dice, Jonás quería huir de la presencia de Jehová. Ahora bien, estoy seguro de que era consciente de las palabras de David en el Salmo 139, que no puedes eludir de la presencia de Jehová, la omnipresencia de Dios. Pero no es que lo que quería escapar de la vista de Dios,
quería escapar del servicio de Dios. Él no quería hacer esto. Estaba diciendo, he terminado de ser un profeta. Dios, búscate a otro. Ya no quiero ser profeta. Porque en el tiempo estaba sirviendo como profeta en el norte de Israel. Y ahora se pone interesante. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? La última vez que un profeta desobedeció, un profeta a Dios se lo comió un león. Ahora veremos qué es lo que sucede aquí. Miren el versículo 4 conmigo. Pero Jehová lanzó un gran viento sobre el mar y hubo una gran tormenta en el mar, de modo que el barco pensó en romperse. Y en los versículos siguientes nos enteramos de que los marineros tenían miedo. ¿Recuerdan? Y por eso oraron a sus dioses. El capitán de la nave se dirige a Jonás y él está dormido y le dice que ore a su Dios. Otra ironía, porque Dios es la última persona a la que Dios quiere hablar. Ven a estos marineros pidiendo ayuda y Jonás sabe dónde pedir ayuda, pero no quiere hacer nada. Entonces en el versículo 7 dice que los marineros echaron suertes para averiguar quién era la razón de su problema. ¿Y qué crees? Y la suerte le cayó precisamente a Jonás. ¿Cómo sucedió eso? Los marineros le preguntan quién es, de quién eres, de dónde vienes. Y Jonás le dice que adora a Jehová, el Dios del cielo que hizo el mar. ¿Ah? Y los marineros están así, oh, tú eres el problema. Y le preguntan a Jonás, tú, Dios, está en esto, así como salimos de esto. Y Jonás les dice que le tiren en el mar. Miren el versículo 15. Eso es lo que ellos hicieron. Así que lo levantaron a Jonás, lo arrojaron al mar y el mar se detuvo de su furia. Nos recuerda de otra historia, ¿verdad? Entonces los hombres temieron en gran manera a Jehová y ofrecieron un sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y he aquí, mientras Jonás se hunde en el fondo del Mediterráneo, donde llegamos a lo que todo el mundo conoce es de esta historia. En versículo 17, Jehová designó un gran pez para que se tragara a Jonás y Jonás estuvo en el estómago del pez por 3 días y 3 noches. Y algunos dicen que fue una ballena que lo tragó, pero la palabra hebrea aquí, dag, es una hebrea que dice pez. Y el gran milagro no es que el pez se lo tragó. Se han encontrado personas dentro de peces grandes, pero estuvieron muertas. El milagro es que Jonás sigue vivo después de 3 días y el vientre del pez. Y lo vemos en el capítulo 2 que dice, entonces Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahora, ese es el milagro increíble. Mientras estaba estudiando este pasaje, vine y me encontré algunos comentaristas que dicen que no fue tragado por un pez, sino que se encontraba más bien en un hotel que se llamaba Pez. No estoy bromeando, que estos eruditos. Pero en cualquier caso, el capítulo 2 contiene un poema de Jonás que expresa su gratitud a Dios por haberle salvado de ahogarse. Y ahora venimos al final del capítulo 2, en el versículo 10. Miren el versículo 10. Entonces Jehová habló al pez y vomitó a Jonás a tierra seca. Y ahora versículo 1 del capítulo 3. Y vino por segunda vez la palabra de Jehová a Jonás diciendo, levántate de Nínive, la gran ciudad, y proclama esta misma palabra que voy a decirte. Así que Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad muy grande, a 3 días de camino. Jonás comenzó a entrar en la ciudad a 1 día de camino y proclamó diciendo, dentro de 40 días y Nínive será destruida. Detengamos por aquí. Por 3 días Jonás estuvo en el estómago. ¿Y en qué clase de condición cree que usted que está? Así que el Señor mandó al pez para vomitar a Jonás. Así que imagínense a Jonás. O sea, salió de la tormenta, fue tragado por un pez, olía muy feo, estaba blanco de tantos gases del estómago, seguramente con hambre. Y estaba allí. Tiene algas por todo su cuerpo. Ahora está listo para ir.
El Señor es bastante persuasivo a veces, así que Jonás emprende su viaje más de 500 millas durante los 2 meses siguientes y llega a Nínive para entrar en la ciudad y proclama este mensaje. ¿Cuál era el mensaje? En 40 días Nínive será destruida. Así que proclama el mensaje y ¿qué creen que pasa? Mire el versículo 5. Yo sé que están familiarizados con el pasaje, pero ve el pasaje conmigo. Este es asombroso. Estos son paganos adoradores de otros dioses. Son serios. Verso 5. Y el pueblo de Nínive creyó en Dios y convocaron a ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Entonces llegó la noticia al rey de Nínive y este se levantó de su trono, se quitó el manto de encima, se cubrió en cilicio y se sentó sobre la ceniza y gritó y dijo: en Nínive, por el decreto del rey y sus nobles, no dejéis que hombre, animal, rebaño o manada pruebe cosa alguna, que no coma ninguna y beba. Pero cuando el hombre como el animal deben cubrirse con cilicio, y que los hombres invoquen a Dios con su fuerza para que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia. Y quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y se aparte de su ardiente ira para que no perezcamos. Eso es asombroso. Eso es asombroso. Aquí está probablemente uno de los grandes avivamientos. Ni siquiera Billy Graham tuvo esa respuesta. Y vas a una nación pagana y adoradores de ídolos y se arrepienten. Y miren la manera en que se arrepienten. Puedes imaginarte un presidente decir estas palabras esto era 10 veces más. Era el rey de Siria y no era muy bueno. Y aquí tenemos a este tremendo avivamiento y dice que creyeron en Dios y enseñaron evidencias de ver arrepentimiento. Y Jesús dijo incluso que ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Qué hizo? El versículo 10 nos dice: y que Dios vio sus obras, dice que se salieron de y no lo trajo sobre ellos. Dios les muestra misericordia. ¿Qué historia? Es asombroso. Mucho ha pasado en estos 3 pequeños capítulos. La desobediencia de un profeta, el arrepentimiento de una nación, un gran pescado. Es una gran historia. Mientras miramos nuestras Biblias, no ha terminado, ¿verdad? Hay un capítulo 4. Y pretende por un momento que esta es la primera vez que escuchas esta historia y mientras llegas al final del capítulo 3, hay una pregunta. ¿Por qué Jonás rehusó en ir? ¿Por qué Jonás se rebeló tan descaradamente contra la orden de Dios? Tenía miedo. Los asirios, Señor, debe estar bromeando, me van a matar. Él no quería viajar mucho. Ese era un viaje muy largo. Era un viaje muy largo. Estaba realmente cansado de ser un profeta. De esos profetas no tenían la vida fácil. ¿Cuál fue el motivo por el cual se rebeló contra Dios? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué lo hizo? Por eso es que tenemos el capítulo 4 y vemos la respuesta y veamos el versículo 1. Pero esto es decir, la respuesta a la misericordia de Dios hacia la misión. Esto fue un gran mal para Jonás y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: oh Jehová, ¿no era esto lo que me había dicho a mí mismo cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me adelanté para oír a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y que te compadeces del mal. Así que ahora, Jehová, por favor, quítame la vida. Para mí es mejor la muerte que la vida.
Parémonos ahí. Esto es interesante. Aprendemos aquí en verso 2 que hay una conversación, hubo una conversación entre Dios y Jonás, donde Jonás le expresa por qué no quería ir. Él estaba tan confiado de la compasión de Dios y de su gratitud y de su misericordia que sabía lo que iba a hacer. ¿Viste eso? Yo no voy a ir, dijo. ¿Por qué voy a ir? ¿Por qué le voy a ofrecer perdón si tú, donde Éxodo 34:6 dice que Él es compasivo y clemente y lento para la ira y abundante en misericordia y perdón el pecado? Esto es repetido por los salmos y Jonás sabía que eso era cierto acerca de él. Así que Jonás no quería ir a Nínive porque se dio cuenta de que su mensaje no era un juicio, era una advertencia, no era un mensaje de juicio, sino una advertencia. Porque conocía la compasión de Dios por los perdidos, sabía que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Porque Dios es un Dios de oportunidades y compasivo. Y Jonás quería que estos paganos ardieran en el infierno y por eso no quería ir. Y para partir de la queja de Jonás en el capítulo 4 encontramos el tema de todo este libro y es un tema que vemos por toda la escritura. Y es que Dios es un Dios de compasión, es misericordioso. Note, en esta historia particular vemos a Dios expresar esta compasión. ¿Dónde la vemos primero? Veamos una vez más en el capítulo 1. Jehová muestra compasión a los marineros, porque si lo vemos en los primeros capítulos, tienes que preguntarte esta pregunta, ¿esta tormenta fue para Jonás o fue para los marineros también? ¿Sabes? Dios podría haber llamado la atención de Jonás de muchas maneras en ese largo viaje de 100 kilómetros. Pudo haber traído serpientes, ladrones, terremotos, muchas cosas de la manera. De hecho, el profeta desobediente Primera de Reyes en 13 fue atacado y muerto por un león. Pero Dios espera hasta que Jonás sube al barco y deja que esta barca se vaya. Y luego trae esta gran tormenta. Y si estos marineros son aterrorizados. Así que están clamando a sus dioses. Y quieren que todos los que están en el bote oren y tiran suertes y cae la suerte sobre Jonás. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? ¿Ves lo que dice Proverbios? Que el hombre tira suertes, pero el destino está en las manos de Dios. Dios es soberano sobre todo. Así que esta suerte cae sobre Jonás y estos marineros descubren que Jonás ha estado huyendo de Dios. Y cuando tiran a Jonás sobre la borda, ¿qué pasa? Instantáneamente, el mar se calma. ¿Eso no se te acuerda algo? ¿No te acuerdas de alguien que se estuvo en un bote y calmó la tormenta? ¿Cómo afectaron a esos marineros que estaban con Jesús con gran temor? Es exactamente lo que estos marineros estaban experimentando. Estos marineros dijeron, este Dios es el verdadero Dios. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Y dice en el versículo 16 que ellos temieron a Dios, a Jehová, y ofrecieron un sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ahora, algunos descartan esto como una simple respuesta pagana, ignorante, que habría dado a cualquier otra deidad. Pero fíjese que Jehová, el nombre personal de Dios, se repite aquí 2 veces. Y note que ellos dijeron que temen a Dios. Y este es un término que se usa en el Antiguo Testamento para demostrar verdadera adoración. Ellos temieron a Dios. Ahora es un temor reverente que los llevó a adoración a Jehová. Hicieron votos. Esto no es solo decir, gracias a Dios del cielo. Ellos dijeron, no, tú eres el verdadero Dios. Creo que ellos se salvaron en esa barca. ¿Ves la compasión de Dios aquí?
Estos marineros, se fueron como paganos y regresaron como hijos de Dios. Jonás los estaba dirigiendo sin querer. Porque tienes que preguntarte, ¿por qué hay tanto enfoque en los marineros en el capítulo 1? Ellos son el enfoque. No mucho más, no mucho acerca de Jonás, a pesar de la desobediencia de Jonás. Los marineros fueron salvos. Y su compasión no se limita solo a los marineros, sino hay otro grupo de paganos, mostrando Dios su compasión hacia ellos. Y por supuesto son los ninivitas. Estos tienen una reputación de maldad. Él pudo haberlos dejado continuar en su violencia, en sus atrocidades que estaban cometiendo, pero Él me envía un profeta de Israel para que vaya a ellos, para que les lleve un mensaje. Dios no tenía que hacer eso. Él pudo justamente juzgarlos, pero Él quería enviar y Él envió a Jonás. ¿Y cómo ellos respondieron? ¿Cómo respondieron? Ellos creyeron en Jehová. Eso significa confiaron, un cambio de corazón, y sabemos que fue genuino por su respuesta. Pusieron cilicio en ellos y una demostración de dolor, y ellos pidieron a Dios que les perdonara, y luego el rey y incluso hasta los animales, incluso queremos que sepa este Dios que realmente estamos arrepentidos, que estamos comprometidos de este gran mal. Tal vez nos salva. Y eso es exactamente lo que Dios hace, ¿correcto? Una vez más. Averiguamos después que 120,000 personas, ¿qué avivamiento? Creyeron en Dios. ¿Y cómo esto sucedió? ¿Quién es el que puede abrir los corazones? ¿Quién es el que afecta los corazones? Este es un trabajo de Dios. Este es un acto de misericordia de parte de Dios. Así que una vez más vemos cómo Dios muestra la misericordia, su misericordia, a los marineros y a los ninivitas. Pero su compasión no termina ahí. Hay alguien más que la recibe. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Esto quiero estar seguro que están seguros que estoy despiertos. Jonás mismo. Jonás experimenta la misericordia. ¿Se acuerdan cómo comenzó la historia? Él desobedeció a Dios y luego se encuentra hundido en el mar Mediterráneo y Dios envía este pez. Si Dios que hubiese querido castigarlo a Jonás, en vez de enviar un pez, hubiera enviado un tiburón. La intención de Dios era de rescatarlo en una manera que iba a llamar su atención. Así que envía este pez que le evita que se hunda. Y una vez más, y es irónico, Jonás no quiere mostrar misericordia a los asirios, pero Dios le muestra misericordia a él en medio de su desobediencia. Y mientras se está hundiendo, el pescado lo toma, lo agarra, y dice Jonás que llamé desde mi angustia y tú oíste mi voz. Y Jonás adora a Dios por su misericordia. Él recibió la misericordia de Dios, pero no la quiere sobre los ninivitas. Dios mostró compasión sobre Jonás, y no solo una vez, sino 2 veces. Y eso nos trae de vuelta acá al capítulo 4. Mírenle conmigo el capítulo 4. Después de que Jonás le dijo a Dios que quería morir. Miren lo que dice el versículo 4. Y dijo Jehová, ¿tienes razón para enojarte? Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al este de la ciudad. Allí se hizo una cabaña y se sentó bajo ella a la sombra hasta que pudo ver lo que sucedería en la ciudad. Entonces Jehová Dios designó una planta y su estudio subió. Y Jonás se alegró mucho por la planta,
Pero Dios designó un gusano al amanecer del día siguiente, el cual hirió a la planta y se secó. Entonces sucedió que al salir el sol, Dios señaló un viento abrasador del este y el sol cayó sobre la cabeza de Jonás, de modo que éste se desmayó y pidió con toda su alma morir y dijo, mejor me es la muerte que la vida. Paremos ahí. Una vez más, versículo 3 dice, yo solo quiero morir. Y Dios le dice, ¿tienes alguna razón para estar enojado? Y Jonás no le contesta y solo se va Jonás. Jonás está jugando con fuego, ¿verdad? Y va y se sienta y hace una pequeña casita de acampar y se sienta ahí. Y en esa área puede realmente llegar muy alto, hasta 130 grados de temperatura, es muy caliente y se hace una casita. ¿Y qué hace Dios? Y Dios pone una pequeña planta. Y los comentaristas argumentan acerca de qué tipo de planta, pero no importa. ¿A quién le importa? Era una planta que era suficientemente grande para cubrir a Jonás, y ese es el punto. Y luego argumentan acerca de qué tipo de gusano era, pero eso no es el punto. Dios creció esta planta. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo esta planta? Y parece que Dios está mostrando misericordia una vez más sobre Jonás para que no sufra del calor. Mira lo que dice el versículo 6, que era para que proveyera sombra sobre su cabeza. ¿O es algo más que está sucediendo? Volvamos al versículo 6. Hay una segunda declaración de propósito, porque dice que la planta creció sobre Jonás para hacer sombra sobre su cabeza y, escucha, para librarlo de su mal miserable. ¿Ves que la compasión de Dios no estaba en proveer una planta para sombra? Porque ¿qué pasa el siguiente día? La mató. Hay un propósito más grande aquí. No solo era para darle sombra, era para salvar a Jonás. Salvarlo de su mal miserable. A unas versiones lo traducen como su lugar de incomodidad. Pero la LSB, pero la Legacy Standard dice para librarlo de su mal miserable. ¿Y por qué lo traducen así? Es bastante diferente, ¿no crees? De su incomodidad a librarlo de su mal miserable. Déjelo ahí porque vamos a regresar a eso en un momento. Pero vamos a llegar al corazón de la historia. Dios estaba más interesado. Dios estaba interesado en rescatar a Jonás, pero a rescatar el corazón de Jonás, no del agua o del sol. Quería que Jonás entendiera la verdadera compasión. Dios no tiene que hacer nada. Dios pudo haberlo dejado ahí y que se muriera bajo el sol, pero no lo hizo. Notes el verso 1 que dice, de capítulo 4, que dice, esto fue un gran mal para Jonás y se enojó. Ahora, esa palabra que enojado en el versículo, estaba furioso, esa es la palabra, que eso es lo que quiere decir la palabra. ¿Por qué estaba tan enfurecido, iracundo? Ahora, note esto. Esto lo hizo tan enojado que quería que Dios le quitara la vida. Aquí hay otra ironía, porque la que Jonás, hay otro profeta que hizo la misma declaración de que le quitara la vida en Primera de Reyes, es el profeta Elías. ¿Recuerdas esa historia de la batalla con los profetas de Baal en el Monte Carmelo? ¿Qué crees que es lo que Elías iba a pasar? Y se está desanimado y está en el desierto y Elías dice que le quite la vida
Y la ironía es que Elías quería morir porque la gente no se volvió a Dios. Y aquí Jonás quiere que le quite la vida porque la gente se volvió a Dios. Y una vez más, Dios le dice, ¿tienes motivos para estar enojado? Y en vez de contestarla, se va. Jonás no responde a la pregunta. Y en el versículo 5 describe cómo Jonás salió de la ciudad. Tienes que entender lo que está sucediendo aquí. La obediencia de Jonás realmente es una obediencia exterior. Mira lo que está sucediendo con Jonás. Viene del este, viene hacia 3 días de viaje. ¿Cuántos días estuvo él ahí? 1. Creo que la idea es que entró, proclamó el mensaje, solo 5 palabras y se fue y se va a la montaña y se sienta ahí. ¿Por qué no solo se regresó a Israel? ¿Qué crees? Ok, ¿por qué? Ya hice lo que me dijiste, Señor, ya me regreso a Israel. Se va fuera de la ciudad a sentarse. ¿Por qué? Está caliente allí. Creo que estaba esperando algo. ¿No crees? Esperando que los asirias que no tuvieran una verdadera arrepentimiento. Una vez más, una ironía aquí. El texto dice que estaba preocupado. Es esa foto de 2 individuos. El rey que se arrepiente y se levanta y Jonás que no está arrepentido y se sienta. Jonás está enojado con Dios por mostrar misericordia. Sus acciones cambiaron, las de Jonás, pero no su actitud. Vamos de regreso a Jonás 4:1. Nótese, véase que él dice que esto fue un gran mal para Jonás. Esa palabra traducida mal viene de la palabra hebrea ra, que suele traducirse como maldad. Y no la vemos traducida al español, pero aún se repite en el versículo 1, ra. Literalmente era un un gran mal para Jonás. Es repetido, es enfatizado. Era muy mal. Era un mal muy grande. ¿Qué era lo mal? La misericordia de Dios. Jonás pensó que era malo. Tan malo que se enfureció. Wow. ¿Qué tan oscuro debe estar tu corazón de acusar a Dios de cometer una maldad por mostrar misericordia sobre estos arrepentidos ninivitas? Ahora Ra está utilizada por todos el libro de Jonás y en realidad es clave para entender la historia y es clave para entenderlo. La palabra Ra es algo perverso, ya sea lo que una persona hace o lo que sucede. Se traduce como maldad, calamidad, malestar, mal, disgusto. Como algo que malo que ha sucedido. Ahora, vamos a Jonás 1:2 y dice que la maldad de los ninivitas y luego en el versículo 7 los marinos dijeron que lo que le había sobrevenido a ellos era una calamidad. Este es el Ra. Los marineros lo vuelven a usar en el versículo 8 cuando le preguntan a Jonás, dinos, cuentan de quién nos ha sobrevenido esta calamidad. Maldad, Ra, otra vez. Y luego en el versículo 10 del versículo del capítulo 3, cuando el arrepentimiento de los nenivitas, Dios se arrepintió del mal, Ra. Y en el versículo siguiente, Jonás 4, la acción de Dios es vista por Jonás como un gran mal, Ra. Y finalmente venimos a Jonás 4:6, donde Dios dice que trajo la planta para librar a Jonás de su Ra, de su mal.
Martín Lutero dijo que Jonás era el peor de los ninivitas porque trató de ocultárseles el cielo. Y así cuando Dios trae la planta como una lección objetiva para Jonás, para librar a Jonás de su maldad y su orgullo y su racismo y su justicia propia y de su odio. Ahora bien, note lo que dice el versículo 6, dice literalmente que cuando la planta creció, él se gozó mucho por primera vez en la historia. Jonás está feliz. ¿Por qué está feliz? Porque Dios trajo esta planta. Y luego la planta muere. Y no solo eso, sino el viento, el calor que voló la casita de Jonás. Wow, una vez más Jonás está enojado, frustrado, queriendo morir. En el versículo 8, Jonás ahora se siente tan miserable y aborda del borde de la insolación que Jonás dice que quiere morir. Y veamos el versículo 9. Dios le pregunta una vez más, ¿tienes una buena razón para estar enojado? Y esta vez sí contesta y dice, extraño mi planta. No quiere ir no quiere ir a Nínive porque no le importan los ninivitas. Se negó a invocar a Dios en el barco. Se negó a creer que Dios salvará a Nínive. Y ahora este mismo profeta se alteró hasta el punto de querer morir a causa de una planta. Y aquí venimos al punto de la historia. El autor nos ha traído hasta aquí para estos últimos dos versos. Mira el versículo 10. Entonces Jehová dijo, te compadiste de la planta por la que no trabajaste y a la que no hiciste crecer, que nació de la noche a la mañana y pereció de la noche a la mañana. ¿No debería yo de compadecerme de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, así como muchos animales? Fíjate lo que Dios le dice, te preocupaste por esta planta y no hiciste nada por ella. Y luego murió. No debería yo preocuparme por estas personas, 120,000 personas que son humanos destinados a la destrucción eterna. Y la historia termina. Y solo termina abruptamente. Si es la primera vez que la escuchamos, digamos, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Qué Jonás hizo? ¿Cómo Jonás respondió? ¿Se quedó? ¿Qué hizo Jonás? Y aquí es donde vemos la importancia de este libro. Todo el libro nos ha llevado a esta pregunta en versículo 11 y no hay respuesta dada aquí por Jonás, porque ese no es el punto de la historia. Ahora el autor lo ha volteado para nosotros. Dios te está preguntando a ti esta pregunta. ¿Cómo tú responderías? ¿Qué es lo que tú piensas? Que no estamos tan atrapados en criticar a Jonás y lo merece, pero olvidamos vernos a nosotros. Porque cuando trato a alguien más que no se parece como yo, soy como Jonás. Cuando ignoro la necesidad espiritual de alguien alrededor de mí, soy como Jonás. Cuando no oro por los perdidos, soy como Jonás. Cuando fallamos en decir el evangelio a otros cuando tenemos la oportunidad, soy como Jonás. Cuando no me importa ni una persona que va al cielo o al infierno, soy como Jonás y escucha. Cuando yo deseo ese juicio sobre los ateos, los liberales, los musulmanes, soy como Jonás. Cuando no me importa si una persona va al cielo o al infierno, soy Jonás. Así que eso es lo que creo que el autor quiere que veamos.
El gran pastor bautista Carlos Spurgeon dijo: si los pecadores se condenan, al menos que salten al infierno sobre nuestros cadáveres, y si perecen, que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, implorándoles que se queden. Tenemos esta gran oportunidad de mostrar la compasión de nuestro Dios, llevando un mensaje de esperanza, de gozo. Solo acabamos de terminar la temporada navideña. ¿Y qué es lo que decían los ángeles? Regocíjense. ¿Por qué? Porque el Salvador ha nacido. Lucas dijo en 6:36, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Así que mientras leemos esta historia de Jonás, no hagas a Jonás el enfoque. Él no es el centro de la historia. Realmente el antagonista es Jonás. Estás impidiendo que Jonás, está impidiendo que Dios ejecute su misericordia. Aquí tenemos una gran motivación, no para compartir por obligación su compasión. Dios es un Dios de gran compasión. Mostró compasión sobre los marineros, sobre los ninivitas, mostró misericordia sobre ninivitas y Jonás, y mostró misericordia y compasión sobre nosotros. Porque la única manera que tú y yo podemos escapar el juicio de Dios que todos merecemos por nuestro pecado en contra de Dios, nuestra rebelión, somos como Jonás. Desobedecemos al Señor. La Biblia dice que todos pecamos, que no buscamos. ¿Cómo lo encontramos? Él vino detrás de nosotros, Él nos buscó, Él nos trajo el mensaje de salvación. Piense acerca de esas personas que están en sus vidas que Dios usó. Eso fue un acto de misericordia. Esos son los esos son los Jonas que trajo a ti para predicarte el evangelio. Y entonces envía a su único hijo para que pague la deuda que tú nunca puedes pagar. Si eso no es compasión y misericordia, no sé qué es. El escritor de himnos Frederick Faber dijo: hay una amplitud en la misericordia de Dios como la amplitud del mar. Y en su compasión, Él extiende esta misericordia. ¿Has tú visto la misericordia de Dios? ¿Has puesto tu confianza en Él como los ninivitas? ¿Has tú reconocido que eres un pecador en necesidad de un Salvador? Que no hay nada que puedas hacer, tus obras no cuentan, no hay nada que tú puedas para apaciguar la ira de Dios. No hay nada que yo pueda hacer. La única manera que pueda ser perdonado es que alguien más pueda tomar esa culpa. Y ese es Cristo, que fue el que fue a la cruz. Esa es la única manera. Tú sabes este pasaje. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene en mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Si no has hecho esa decisión, esa es la decisión que debes hacer hoy, en el principio de año, y Él te dará perdón. Si es un genuino deseo de arrepentirte y confiar en Él solamente. Y entonces tienes el mensaje, el privilegio de proclamar este mensaje para ser la sal y la luz. Por el amor de Jesús, roguemos a Dios que nos dé compasión por 120,000 personas que nos rodean. Amén. Oremos. Quiero darte un momento para que reflexiones, que te preguntes cuál es tu compasión, el nivel de tu compasión por otros. Piensa en eso, ora en eso.
Señor, tú le declaraste a Moisés cuando pasaste junto a él que tú eres un Dios lleno de gracia, de compasión, de misericordia, que tú perdonas pecado y al mismo tiempo juzgas pecado porque eres justo, y que no pecado será sin juzgar. Así sea sufrir en la eternidad en el infierno o dependiendo de Cristo, que tomó el castigo por ese pecado. Oro, Señor, en esta mañana que hay alguien aquí que no ha hecho esa decisión, que el Espíritu obre y los traiga a convicción, a la convicción de un Salvador de Cristo. Espero, Señor, que tu Espíritu trabaje en el resto de nosotros para mostrar nuestra necesidad de tener esa compasión, ese corazón de compasión que tú has mostrado una y otra vez durante la historia. Señor, te doy gracias por esta iglesia. Te doy gracias por su deseo de proclamar el nombre de Jesús y que sea conocido. Oro, Señor, para que uses esta iglesia de una manera poderosa para en esta comunidad e incluso alrededor del mundo, por medio del compromiso con otros. Y oro, Señor, para que a los ancianos les des sabiduría de lo alto y para que los santos en esta iglesia hagan el servicio, para que el nombre de Jesús sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.